Hola, bien. Hola, quedan 4 minutos, así que aprovechen de conversar, tomar aire, o si quieren entrar, entren nomás, no hay problema. Bien. Bien, estábamos aquí. Ustedes se recordarán, a quienes están ¿cierto? Conectadas de ustedes, que el lunes vimos parte de un documental que recorre los 2 primeros años de vida del desarrollo lingüístico de un niño o niña. Y veíamos cómo es posible, ¿cierto?, tener evidencia científica de lo que ocurre desde casi el momento de nacer. Recuerden estos bebés, ¿cierto?, que con el consentimiento de sus padres habían participado en estudios donde se monitoreaba, por ejemplo, el nivel de succión que hacen de un chupete que estaba conectado a un computador y que iba registrando datos en 2 circunstancias. ¿Cuáles eran esas circunstancias que se usaba el experimento con el chupete? ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? La lengua materna, el reconocimiento de la lengua materna. ¿Y cuál era la otra? Era el mismo experimento, pero había otro más. Pero el del chupete no era el de palabras con
Eran dos. Ya. Palabras eran dos. Palabras con significado y obviamente palabras sin significado. Entonces, teníamos desde bebés que tenían, ¿cierto?, 12 horas, 24 horas, se recogía información provista por estos bebés a través de este chupete conectado a un ordenador, y uno de ellos mostraba que los niños desde el momento de nacer tienen preferencia, dice, tienen preferencia por la lengua materna, que se define, ¿cierto?, como la lengua que se habla en su entorno. Y esa preferencia, ¿cierto?, lo que hacía el experimento era tomar dos lenguas, el tagalo, que era una lengua filipina, y en ese caso, ¿cierto?, el inglés, que era la lengua de los padres, y someter a este bebé a la escucha, pero no era de la lengua hablada en sí misma, sino que lo que los bebés escuchaban era esto. Era la prosodia, era la cadencia, es cómo suena esa lengua. Yo les daba el ejemplo con el alemán. Cuando uno escucha el alemán, ¿cierto?, nosotros decimos, ¡ay, que es duro el alemán! Suena duro. Pero eso es la prosodia, es cómo, ¿cierto?, uno puede observar la entonación de una lengua. Por lo tanto, lo que los niños reconocían estos bebés, o este bebé más bien dicho, era el cómo suena su lengua materna. Y uno puede pensar, por ejemplo, en cómo hablan los argentinos. Los argentinos, hablando la misma lengua materna nuestra, tienen una cadencia, una entonación distinta a la nuestra, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, la televisión ha recogido como un personaje, ¿cierto?, casi ya de parte de nuestra cultura, a los venezolanos. Y el venezolano, ustedes han escuchado hablar a las mujeres venezolanas, ¿cierto? Y parece como interesante incorporarlo, porque pareciera que es un acento, ¿cierto?, agradable de escuchar cuando, no sé, estamos expuestos. Y evidentemente compartimos la lengua materna, pero la forma como suena esa lengua materna es distinta. Entonces, el primer experimento era que efectivamente, ¿cierto?, desde el momento de nacer hay una predilección hacia la lengua materna. Entonces se disparaba la succión, ¿cierto?, a medida que escuchaba la lengua materna, y disminuía cuando aparecía el tagalo, que probablemente suena y se escucha muy distinto. Y la segunda era esta, que era sorprendente. Ya desde el nacimiento pueden discriminar que hay palabras que significan y otras que no. Y aquí hay una cuestión que la vamos a ver. ¿Están viendo en la pantalla, cierto? Sí, porque la veo que está proyectada ahí. ¿La ven bien? La tengo aumentada. Ah, no me puse. ¿Y me escuchan? ¿Están escuchando? Alguien deme feedback, por favor. Me he olvidado ponerme el micrófono. Chicas. Sí, se ve y se escucha, ya, súper. Igual me puse ahora el micrófono para que salga más fuerte el audio. Bien, entonces teníamos ahí que discriminaban. Miren ustedes la sutileza, aquí está una cuestión, ¿cierto?, que se explica de la siguiente manera. A es una preposición, cuando yo digo voy a su casa, a por sí misma no tiene significado. ¿Ya? No obstante, cuando yo digo casa, casa es un sustantivo, esta es una preposición, este es un sustantivo y el sustantivo es una unidad de significado. Podían incluso discriminar. Y entonces veíamos todos estos elementos, vamos a ver si nos funciona el subirlo así, veíamos todos estos elementos. Ya, todo eso lo vimos. Ahí estábamos, entonces decíamos que efectivamente de los 0 a los 12 meses ocurre esta conexión, y ya sabemos que es desde el momento de nacer. Y eso efectivamente a uno como, en el caso de ustedes como educadora, yo como profesora, nos plantea una serie de desafíos que tienen que ver con cómo, ¿cierto?, nos hacemos cargo del desarrollo lingüístico de los niños y niñas y lo potenciamos cuando las familias, por ejemplo, han decidido que los niños vayan a jardines infantiles.
Y hablábamos entonces de esta etapa prelingüística, esto ya no voy a volver a referirme a ello. Y entonces decíamos que era posible identificar esto, que es un concepto súper importante, que llamábamos precursores del lenguaje, que son todas estas acciones previas que ocurren en el desarrollo lingüístico normal de un niño o niña, y que van a permitir luego que se desarrollen, ¿cierto?, los precursores de contenido, dijimos, de uso y de forma, que son los que luego vamos a trabajar como conciencia fonológica, conciencia semántica, conciencia sintáctica, conciencia pragmática, que son elementos que vamos a trabajar después. Entonces estábamos por aquí, hablábamos de los precursores del uso, y por aquí nos quedamos, y decíamos que efectivamente el uso tiene que ver con esta idea de para qué empleamos el lenguaje verbal. Y cuando hablábamos del uso en la etapa prelingüística, decíamos que podemos reconocer estas tres funciones, y que son funciones que un niño o niña descubre rápidamente que tienen que ver, ¿cierto?, con la manera en que yo puedo conectarme con mi contexto, con mi entorno. Hablábamos de una función instrumental que tiene que ver con la satisfacción de necesidades. Hablábamos de una función reguladora que tiene que ver, ¿cierto?, con la posibilidad de controlar el contacto con el adulto, y veíamos, ¿se acuerdan estos experimentos cuando decíamos el bebé está expuesto a una situación en que se interrumpe la comunicación? Entonces la mamá le estaba hablando y de pronto la mamá dejaba de hacer contacto visual, miraba para otro lado. ¿Qué es lo que hacía, cierto? El bebé en este caso trataba de recuperar el contacto con la mamá. Y cuando no lo podía lograr, se frustraba, entraba, ¿cierto?, en una situación de llanto, o simplemente perdía interés. Por lo tanto, los niños también descubren que pueden, ¿cierto?, influir sobre el contacto del otro, no solamente a través de estos sonidos, sino que también a través de acciones. Por ejemplo, llama, tira la ropa de alguien porque tiene una necesidad, quiere por ejemplo, que lo lleven para afuera, ¿ya? Y hablábamos de una función interaccional que tiene que ver con la propiamente comunicativa. Y veíamos, ¿cierto?, este bebé que conversaba con su mamá. Entonces la mamá le decía, ¿cómo estuvo tu día? Y parecía que él respondía. Y ahí hay un ejemplo de que también los bebés muy rápidamente comprenden cómo es una conversación. Yo pregunto, tú respondes, ¿ya? Entonces, cuando la mamá hablaba, el bebé escuchaba. Y cuando la mamá callaba, ¿cierto?, el bebé respondía. Entonces, rápidamente conocen cómo funciona el tema de las pautas conversacionales. Eso lo habíamos visto, ¿ya? Quiero ahora avanzar hacia la etapa propiamente lingüística para que miremos también los precursores de uso. Vamos a ver una parte donde hay un par de experimentos más de este video. No sé si me pueden apagar la luz para que... Arriba, mira, arriba tuyo está la luz. ¿Quién eres tú? ¿Mayra? Maite, muy bien, tengo que ir aprendiéndome sus nombres, porque ahora aquí es re fácil porque están los nombres. Ya. Voy a compartir, entonces primero voy a hacer una prueba para que quienes están conectadas me puedan decir si lo ven. Ay, tengo el mouse allá. Ahora se me pasó por acá. Ya, ¿pudieron escuchar eso? ¿Gilani? Sí. Ya, listo. Entonces ahora voy a adelantarlo hasta la parte que quiero que vean. Los sonidos. Es al final de... Ya. De aquí en adelante vamos a ver 10 minutos donde se muestran también ahí algunas otras cosas interesantes
vinculadas con la etapa lingüística. Saber qué sonidos son posibles en su idioma permite al bebé aprender dónde empieza una palabra y termina la otra. La madre de Paige le habla de la misma forma en que todas las madres del mundo hablan a sus bebés. Es lo que los lingüistas llaman habla infantil o idioma infantil. Pero lo hable quien lo hable, tiene unas características claras. Un tono cantarín. La voz es más aguda. Y las oraciones se reducen a frases cortas. Los bebés responden claramente al sonido de este lenguaje reconfortante. Al exagerar su madre las palabras, alargando las vocales, Paige, de 5 meses, va haciéndose un mapa acústico de su idioma materno. Y repitiendo las palabras, su madre ayuda a Paige a aprenderlas, enfatizando las más importantes, las palabras que tienen significado. Lo que hacen las madres instintivamente es comunicar lo esencial del idioma. Y aunque el potencial para el habla está ahí al nacer, su desarrollo depende del aprendizaje a partir de los que le rodean. Por tanto, la comunicación es tanto naturaleza como estimulación. Igual que los adultos practican cantando en la ducha, a los bebés les encanta practicar el lenguaje en la bañera. Ella, de 9 meses, balbucea. Se llama Ella, ella. Al principio, los bebés de todas las culturas balbucean igual. Da, da, ba, ba, na. Pero a los 9 meses, como ella, los sonidos del lenguaje se van limitando y se centran en los de su idioma materno. Parece que no diga nada, pero ella se esfuerza mucho. Está practicando los sonidos del idioma que escucha a su alrededor. Al jugar con los sonidos, también escucha lo que dice. Se llama asociación de sonidos y boca. Cuando la madre pronuncia su nombre, ella escucha. Dijo su nombre. De repente es capaz de reproducir los sonidos y se regocija. La imitación y la repetición son la clave para aprender el idioma. Pero balbucear es solo una de las formas de expresarse de ella. El bebé posee otra arma esencial que es inseparable de la comunicación. Mucho antes de que el niño aprenda a hablar, ya sabe que la comunicación es mucho más que sonidos y palabras. Una gran parte de sentimientos, intenciones y deseos pueden transmitirse mediante gestos. Algunos gestos son fáciles de entender. Pero hay uno especial. Señalar representa un gran paso mental para el bebé. El niño solo entiende lo que significa señalar cuando empieza a gatear y quiere atraer la atención sobre algo. Señalando, Aaron mantiene una conversación con sus padres. Señalar es un gesto tan importante que ha sido el objeto de muchas investigaciones. Los estudios de la doctora Amanda Woodward se centran en qué entiende el bebé exactamente cuando señala. En
¿Entienden los bebés que hay una relación entre la persona que señala y el objeto? Bob, de 8 meses, ha estado observando cómo Amanda señalaba y miraba a un osito una y otra vez. Cuando la doctora Woodward ve que Bob se aburre, procede a la fase de prueba de su estudio. Cambia la posición de los juguetes. Cuando la doctora Woodward señala al osito, aunque esté en una nueva posición, Bob no muestra interés. Está cansado de mirar al osito. Pero cuando señala a la pelota, Bob vuelve a prestar atención porque ahora está señalando a un nuevo objeto. Su atención sugiere que se da cuenta de que lo que importa no es la mano, sino el objeto que señala. Señalar es un gesto de comunicación único de los humanos. Cuando los humanos ven un dedo señalando, saben que van a ver algo interesante. Solo tienen que mirar en la dirección en que señala. Ninguna otra criatura de la naturaleza, ni siquiera los primates, entienden lo que quieren decir los humanos al señalar. Mirarán el dedo, pero no a lo que señalan. Señalando es también la forma en que los humanos aprenden los nombres de las cosas. Pero ¿basta con señalar para que el bebé aprenda nuevas palabras? Esto que viene ahora es muy importante, miren. Esa es la cuestión que se propuso analizar Amanda Woodward en este experimento. Atención visual conjunta. Han invitado a Max, de 13 meses, al laboratorio. La doctora Woodward y la investigadora Ashley Brown le muestran un objeto con un nombre inventado. ¿Sí? Ambas investigadoras miran y señalan el objeto cuando Ashley dice el nombre. Después se le pide a Max que coja el toma. Ha aprendido enseguida el nombre de un objeto nuevo. Después le enseñan a Max otro objeto. Esta vez, Amanda Woodward sigue mirando y señalando el objeto. Pero Ashley, que lo nombra, mira en otra dirección. Max no sabe dónde fijar su atención. En estas condiciones, Max nunca llegará a entender a qué se refiere la palabra DAX. Atención visual conjunta. Está mirando lo que dice y... El bebé tiene que guiarse Sí, por el dedo señalando y por la vista de la persona que habla. Para los sordos, el gesto de señalar va estrechamente unido a la comunicación. Kezia, de 10 meses, y Erika, de 20, son amigas. Ambas son hijas de padres sordos, cuyo único medio de comunicarse es el lenguaje de signos. La madre de Kezia señala a una manzana y le enseña el signo que le corresponde. Como hacen todos los padres que hablan, enfatiza las palabras importantes, como los nombres, y las repite una y otra vez. Aunque Erika tiene menos de 100 palabras en su lenguaje hablado, tiene un amplio vocabulario gestual. Es más fácil hacer signos que articular palabras. Controlar las manos es menos complicado que coordinar la lengua, los labios y la mandíbula. De hecho, los centros del cerebro que controlan los movimientos físicos se desarrollan antes que los centros del aura. Cuando Erika ve acercarse a un perro, empieza a darse palmadas en el muslo. Es el signo para perro. Con la emoción, no para de repetir el signo. Incluso Kezia, que solo tiene 10 meses, puede aprender. Esto sugiere que la imitación desempeña un papel importantísimo en el aprendizaje de un idioma. Cuando los pequeños están a punto de cumplir un año, han aprendido a interpretar expresiones faciales y gestos. Todo en un intento por mantener los canales de la comunicación.
Pero se dice que para el bebé el principal motor de aprendizaje es la imitación. Como si no iba a saber Emily, de 10 meses, qué hacer con el teléfono. Esta necesidad de imitar es la clave para aprender un idioma. Incluso antes de aprender a decir una palabra, imitan los sonidos del idioma que oyen en su entorno. El doctor Andrew Melson intenta explicar cómo aprende el bebé a comunicarse. Emma, de 18 meses, mira al doctor Melson jugar con una serie de objetos. Él, a su vez, observa lo que Emma hace con ellos. Emma imita la acción. Very good job. Here we go. Look at this. Para este estudio, el doctor Melson ha elegido a propósito cosas que Emma no ha visto nunca. Cosas que no es tan sencillo hacer funcionar. Aunque los objetos son cada vez más extraños, Emma imita las acciones al detalle. Thank you. What a good baby. I'm going to do something else too. Here, look at this. El doctor Melson cree que la imitación es la primera vía de comunicación entre los adultos y los niños. Los padres suelen creer que su hijo ha entendido algo cuando lo imita. No solo entiende qué hacer con los objetos, también comprende las normas del juego. Van por turnos. El intercambio que es la esencia de toda conversación. El doctor Melson vuelve a enseñarle a Emma la caja naranja. Esta vez no le deja intentarlo y le pide que se vaya. Quiere ver si recordará la lección. Una hora más tarde, Emma vuelve. Oh, that's nice of you. Ready? Let's see if Emma remembers it. Here we go, Emma. Do you remember this? El poder de la imitación es increíble. I think the answer to that is yes, Emma remembers. Very good job. La imitación y el sistema de turnos son los fundamentos de la imitación. Pero también hay aspectos más sutiles. ¿Cómo comprende el bebé que otras personas tengan algo que decirle a él? Ya, este es el último que vamos a ver, que es el de una conversación. Hay un último experimento. ¿Cuáles son las señales que aprende el niño a interpretar como comunicación? Para estudiar esa cuestión, Susan Johnson ideó un ingenioso experimento con el fin de descubrir las pistas que buscan los niños. Jaina, de 14 meses, está sentada en el regazo de su madre. Observa atentamente cómo el investigador se comunica con una marioneta verde. So how was your trip? La interacción sigue el mismo modelo que una conversación. El investigador habla y la marioneta hace un sonido como si respondiese. I've always wanted to go there. Después de todo, la comunicación funciona en dos sentidos. Jaina sigue el intercambio entre investigador y marioneta, anticipando la exposición de cada uno. Después el investigador se va. Jaina se queda con el extraño personaje. Después de un incómodo silencio, Gina inicia una interacción. La marioneta responde. Se va desarrollando una conversación. Gina balbucea y la marioneta espera el momento adecuado e imita el ritmo de lo que ha expresado la niña. Gina no ha visto nunca a esa marioneta.
¿cómo sabe que es algo con lo que puede comunicarse? Susan Johnson cree que es porque desde muy pequeños los niños reconocen el toma y daca de una conversación, la estructura subyacente de la comunicación. Ya. Bueno, ideas súper relevantes acá. ¿Cuáles? ¿Cuáles ideas dirían ustedes que subyacen a estos últimos experimentos? Ideas, conceptos que son relevantes. ¿Cuál? A ver. Ya. Asociación. Ya. Sonido. Boca. Pero luego aparece también el concepto de, lo dijeron por aquí, atención visual conjunta. No es suficiente, ¿cierto?, que se establezca una comunicación si no hay contacto visual. Súper, súper relevante, sobre todo para ustedes como educadoras, que van a tener que buscar disposiciones en el aula para que los niños, ¿cierto?, estén conectados con las actividades, los ejercicios que ustedes están proponiendo. Entonces, hay varias cosas aquí. La primera es esta investigación que nos ha mostrado, por ejemplo, que efectivamente, ¿cierto?, el acto de indicar es un acto que tiene una potencialidad que, ojo, decía que los niños empiezan a indicar cuando empiezan a gatear, o sea, cuando tienen una movilidad, ¿cierto?, que les permite explorar el mundo. No es solamente el acto de indicar, y no es el acto de indicar, sino que es lo que se está indicando. ¿Ya? Esa es una cosa súper relevante, lo que se está indicando. Luego, que cuando esa indicación va acompañada de, cuando esa indicación va acompañada de la oralización, ¿cierto?, de una instrucción, igualmente se requiere el contacto visual. Y por eso aparece este concepto de atención visual conjunta. Y lo último que estábamos viendo era aquello, ¿cierto?, de cómo se establece el circuito comunicativo y cómo esta última bebé empieza a entablar una conversación, ¿cierto?, después de este incómodo silencio con esta marioneta que además era una cosa súper extraña. Si ustedes se fijan, se busca poner en estos experimentos cosas que no hayan sido vistas por los niños. Distinto habría sido tener una marioneta propiamente tal, ¿cierto?, un Muppet, un títere, sino que se pone esta como esponja, pero que está de todas maneras sosteniendo una conversación. Entonces, justamente acá, voy a avanzar, acá, en la etapa lingüística está situado el desarrollo del lenguaje propiamente tal, con la aparición, ya sabemos, de la primera palabra con significado, que esto ya ocurre entre los 12 y los 18 meses, pero veíamos cómo antes que eso, la gesticulación aparece como una forma de comunicación muy asequible para los niños. Y estaba este experimento, ¿cierto?, de los niños que son hijos de padres sordos, y para quienes, ¿cierto?, pese a que la niña tenía un desarrollo de 100 palabras, tenía a lo mejor el triple en cantidad de gestos. Hay un programa que se llama, yo no sé si ustedes lo han escuchado alguna vez, voy a rastrearlo acá para mostrárselos. Baby Sign, que es un programa de estimulación que se compra, se los voy a mostrar así, tiene una página incluso, que es un programa para enseñar señas a un bebé en un periodo, ¿cierto?, que va antes del año. Entonces, en este programa, cuando uno lo compra, viene una persona a hacer una suerte de inducción a los padres de cómo funciona el sistema de señas, y tienen una serie de señas identificadas que uno tiene que enseñarles al bebé, ¿cierto?, así como lo hacía la madre que decía manzana,
manzana, manzana, o este que era perro, ¿cierto? Perro, y que permitirían eventualmente hablar con los bebés antes de que ellos aprendan, ¿cierto? El lenguaje verbal. Es un programa que se compra, no es nada barato. Déjenme mostrarles si hay algún ejemplo de... A ver, vamos a mirar este video. Ahí está. El columpio. Fíjense que hace el gesto. Hace el gesto. ¿Te gusta? ¿Te gusta el columpio? ¿Y qué es eso? Caballo. ¿Cómo hace el caballito? ¿Cómo se hace la luz? Luz. Fíjense ustedes que está haciendo un gesto. ¿Y cómo se hace el chancho? Ahí hace oink, oink. Oink, oink, hace el chancho, ¿cierto? ¿Qué es eso ahí? Un dinosaurio. Fíjense que hace todo lo refuerza con gestos. Entonces, efectivamente, este es un programa que se fundamenta en la enseñanza de una serie de signos que permiten al bebé, antes de que pueda hablar, contactarse y comunicarse con los padres. Yo lo conozco de cerca porque se lo compré a mi hija, ¿ya? Hace mucho tiempo atrás fui una vez a una feria así como de cosas de maternidad y lo estaban vendiendo. Me pareció interesante, esto fue hace muchos años atrás, y lo compré. Llegó una persona, ¿cierto? Era una educadora de párvulos que llegó a hacerme la inducción, pero yo fui súper poco rigurosa y requería todo un trabajo. De hecho, todavía tengo los materiales, tengo pegado ahí en mi refrigerador un magneto donde venían las señas que uno tenía que ir enseñándole a los niños. Fui poco rigurosa y la verdad es que a mí no me funcionó, pero me imagino, ¿cierto?, que con otro tipo de disposición podría ser bastante útil, porque está fundamentado en un principio, que es el principio de que el aprendizaje gestual es antes del aprendizaje verbal y es de fácil acceso para los niños. Entonces, dígame. Yo lo compré cuando mi hija tenía 6 meses, más o menos, ¿sí? 6 meses. Y fíjense que podía funcionar con niños muy pequeños, ¿ya? No sé si hay alguna información aquí que nos sirva, a ver. Bueno, ven, fíjense ustedes que hay capacitaciones para profesionales, ahí están los materiales también que acompañan el programa. Estas son las tarjetitas, ¿ven? Pack de libros con rutinas, pero vienen tarjetitas así, y en cada tarjetita vienen los gestos. Fíjense ustedes lo que vale el pack, por eso les digo que no es nada barato, ¿ya? Entonces, esto que está aquí, que están viendo aquí, que no se ve muy bien, son las tarjetitas con los gestos. Entonces, el gesto que uno tenía que enseñarle a un bebé cuando decía comer, por ejemplo, uno tenía que enseñarle un gesto y asociarlo a lo de comer. Yo creo que tiene mucho potencial, porque está fundamentado, ¿cierto?, en aquello mismo que estábamos viendo, este programa Babyside. ¿Dónde estábamos? Ya, entonces, estábamos aquí justamente, ya habíamos visto que una vez que el desarrollo lingüístico ha sentado sus bases durante la infancia temprana, las ciencias del lenguaje, ¿cierto?, han sistematizado el tránsito por los niveles de desarrollo lingüístico que en condiciones normales un niño, ¿cierto?, va incorporando en su desarrollo propiamente tal. Y ahí veíamos que hay 4 niveles en los cuales se produce este desarrollo lingüístico: el nivel fonético-fonológico, el nivel morfosintáctico, el léxico-semántico y el pragmático. Esto está en una diapositiva, yo los voy a ir viendo
progresivamente, porque ya una vez que terminemos este proceso de diferenciar las etapas lingüísticas y prelingüísticas, es justamente aquí donde nos vamos a meter, aquí, en el nivel fonológico. El nivel sintáctico no creo que lo vayamos a ver, sí el nivel semántico y algunas cosas del nivel pragmático que son con las que ustedes van a tener que construir la batería de conciencia fonológico-semántica, que son las actividades para el desarrollo de esta fase. ¿Qué más hay en este PPT? Ya. Entonces decíamos, voy a borrar acá, espérense, había un borrador para reordenarme. Ya. ¿Qué señalábamos entonces? Tengo un pedazo de pizarra tan chiquitito aquí en realidad que... ¿Qué señalábamos? Que efectivamente están estos precursores del lenguaje. Están los precursores del lenguaje, ¿cierto? Y estos precursores van a permitir el desarrollo de las dimensiones del lenguaje. ¿Cuáles son esas dimensiones? Dijimos, uso, forma y contenido. Uso, forma y contenido. Esta se vincula con el nivel pragmático. Esta se vincula con el nivel fonológico y el nivel sintáctico o morfosintáctico, y esta se vincula, ¿cierto?, con el nivel léxico-semántico. Esto es súper relevante. Ya. El uso, que en la etapa prelingüística tomaba la forma de estas funciones. La función instrumental. ¿Cuáles eran las otras? La reguladora. ¿Y cuál era la otra? Interaccional. Muy bien. Y que a partir de la etapa prelingüística en adelante vamos a denominar pragmática, que tiene que ver con el uso que hacemos del lenguaje en distintas situaciones comunicativas. Y yo les había señalado en una clase anterior que, por ejemplo, los niños que tienen síndrome de espectro autista Asperger, donde tienen básicamente, ¿cierto?, una complicación es aquí. No aquí ni aquí. Pueden articular un mensaje claro, con sentido, bien articulado en términos fonológicos, las palabras se ocupan correctamente, pero el uso social o la vinculación, ¿cierto?, de la comunicación en situaciones sociales es la que se ve de alguna manera, ¿cierto?, afectada en el síndrome del espectro autista Asperger. Y entonces los niños tienen problemas para entablar situaciones que impliquen el contacto y la interacción con el otro en la sala de clases. ¿Y qué es lo que ocurre? Son niños que terminan, por ejemplo, nunca trabajando colaborativamente en grupo, siempre terminan haciendo sus trabajos solos, porque tienen allí, ¿cierto?, una situación que de alguna manera limita su actividad normal dentro de la sala de clase. Evidentemente, ¿cierto?, esto se trabaja con especialistas. No es que esa sea una situación de por vida, sino que si hay intervención, hay un buen acompañamiento, etcétera, estos niños funcionan bastante bien. Hoy día hay una serial que ha puesto muy de moda este tema, que es The Good Doctor. No sé si a lo mejor no la han visto, pero han visto los comerciales, porque la dan en un canal de cable, también la dan en televisión nacional, y el problema que enfrenta ese doctor no es cognitivo, porque él es un tipo brillante, ¿cierto? No es un problema semántico, es acá, es en entender por qué la gente, por ejemplo, el otro día yo veía un comercial, se pone feliz cuando sabe que va a tener un bebé.
¿Ya? ¿Por qué la gente se alegra? Y que no tiene que ver con una falta de empatía, sino que tiene que ver con una situación en que nos cuesta comprender cómo las personas reaccionan frente a distintas situaciones. ¿Ya? Entonces, esta es la dimensión de uso, que tiene que ver justamente con lo pragmático, lo práctico, la vinculación que hacemos con el mundo a través del uso. La dimensión forma tiene que ver con lo fonético-fonológico. Cuando hablamos de fonológico, tiene que ver con cómo los niños, ¿cierto?, alcanzan el desarrollo de la pronunciación de los sonidos que componen su lengua. Y allí hay un tema súper interesante en el que nos vamos a meter en profundidad, en términos de cómo los niños siguen un proceso natural de desarrollo fonológico de su propia lengua. Entonces, por ejemplo, yo les había comentado también en una clase, hacer la vibrante, que es la R, es el fonema, el último, que los niños desarrollan. ¿Ya? Entonces, cuando los niños dicen ropa, dicen ropa, ropa. Y eso es normal. Claro, si un niño tiene 9 años y sigue diciendo ropa, es porque allí algo ha ocurrido. ¿Ya? Pero eso es normal. Vamos a ver que hay procesos normales, hay procesos de simplificación que son normales. Por ejemplo, que los niños digan ato en vez de auto es absolutamente normal, porque allí hay un diptongo, au, que se simplifica, ¿ya? Que se simplifica. Y la dimensión sintáctica tiene que ver justamente con la adquisición de las reglas que gobiernan una lengua. Por ejemplo, el que nosotros usemos, ¿cierto?, una concordancia gramatical entre artículos femeninos y sustantivos en femeninos. Decimos la laguna y no decimos el laguna. ¿Ya? Eso también corresponde al desarrollo sintáctico. Y la dimensión contenido tiene que ver con el desarrollo léxico, la incorporación progresiva de palabras nuevas y el significado que esas palabras tienen por sí mismo y en relación con otras palabras. Y entonces ahí vamos a ver familias de palabras, campos semánticos, que son actividades que se pueden trabajar con los niños. Entonces, fíjense ustedes aquí que estamos en la dimensión uso, que ya estaba señalada más arriba, la dimensión forma, que tiene el componente fonético, fonológico, que se refiere al reconocimiento y producción de los sonidos del habla. En la fonética articulatoria, el fonema es la unidad lingüística mínima de análisis. Esto que yo voy a hacer ahora, eso es un fonema. Eso es un fonema. Que además me voy a sacar la mascarilla, es interdental, yo pongo la lengua entre medio de mis dientes, ¿ya? Y que por sí mismo ese sonido no tiene significado. Solo adquiere significado en la medida en que yo lo articulo con otros fonemas. Y el desarrollo fonológico es tan importante en la etapa, ¿cierto?, de la educación inicial, que es el que posibilita la escritura después. Porque luego yo tengo que transformar ese sonido en una grafía. En una grafía. Si el niño escucha dopa, va a escribir dopa. Dopa. ¿Ya? Y entonces hay un trabajo allí súper importante que se hace en la etapa previa, de hecho en materiales del Ministerio de Educación sugeridos para las educadoras de párvulo, justamente para el afianzamiento fonológico, en el entendido de que el desarrollo de la conciencia fonológica es vital luego para la lectoescritura. ¿Ya? Acá, vamos. Decíamos, ¿cierto?, entonces que el fonema es la unidad lingüística mínima de análisis, es posible verificar su progreso observando los rasgos distintivos o pertinentes de cada fonema. Sonoridad, salida del aire,
función del velo paladar, punto articulatorio y modo articulatorio. Por ejemplo, me voy a volver a sacar la mascarilla para explicarles esto. Función de la cuerda vocal. Cuando yo digo hagan y tóquense sus cuerdas vocales. Y ahora digan en una vibra, por eso se llama vibrante. Cuando digo como que la cuerda vocal se va hacia adelante. Ya, ya. Salida del aire, función del velo del paladar. El velo del paladar es esto. Ese es el velo del paladar, ¿ya? Ese es el velo del paladar. Entonces yo digo, cuando yo digo la T, mi velo del paladar está, ¿cierto? Ahí se apoya la lengua. Pero cuando yo digo O, fíjense que no hay nada apoyado sobre el velo del paladar. O, por lo tanto, el aire sale. Cuando yo digo cuando yo digo, es distinto cuando yo digo, por ejemplo, Z. Entonces, la punta de mi lengua se apoya en el velo del paladar, Z. Y al final, cuando yo Z, se apoya en el velo del paladar. Entonces, el punto articulatorio, ya, el punto articulatorio, donde yo, ¿cierto?, posiciono mi lengua cuando hago ese punto, y el modo articulatorio también, que son cosas que las voy a explicar después con más detalle. En la práctica es posible determinar un adecuado desarrollo de este nivel cuando el niño o la niña logra producir todos los sonidos que constituyen el repertorio de fonemas de su lengua. Por ejemplo, este sonido sh, es el dígrafo, CH, sh, distinto de este que es y. Lluvia y lluvia, ¿cierto? Son el mismo fonema. Lluvia, los argentinos dicen la lluvia, pero no es que la lluvia para ellos se escriba con CH, se escribe con doble L, pero ellos la hacen de una manera distinta a la nuestra. Por lo tanto, estamos hablando de los fonemas de su lengua materna, con lo que ello implica, la prosodia, etc. ¿Ya? Y el elemento morfosintáctico, que sigue siendo de la dimensión forma, se inicia con la aparición de las frases de dos palabras. ¿Ya? Dame agua. ¿Ya? Dame agua. Mi tete, que puede ser un adjetivo posesivo como mi y un sustantivo como tete. Y que tiene que ver con la adquisición de las reglas que gobiernan la combinación de palabras y su jerarquía para formar frases u oraciones. ¿Ya? Voy para el otro lado ya. Aquí esto está en un cuadrito. Y lo morfológico, yo lo puse aquí como un todo, ¿cierto? Lo morfológico tiene que ver con la estructura interna de las palabras y su clasificación. Por ejemplo, ¿qué palabras son verbos? Dame, dame. Cuando yo digo dame, lo que estoy haciendo es interactuar con el otro para lograr un objetivo. Pero si la mamá dice, ¿qué quieres? Y el niño dice, yeta, porque quiere una galleta, está usando un sustantivo. ¿Ya? Esto también son cosas que vamos a ver cuando pasemos a la siguiente fase. Y la dimensión contenido tiene que ver fundamentalmente con la característica del nivel léxico-semántico. Quedó mal ahí esto, lo del... Esto quedó pegado de arriba. Son las mismas definiciones de arriba, no deberían haber quedado ahí. Tiene que ver, ¿cierto?, la dimensión contenido con esto, sí, con las características del nivel léxico-semántico, la adquisición del repertorio de las primeras 50 palabras hasta, ¿cierto?, la incorporación gradual, progresiva, día a día de nuevas palabras, en un vocabulario activo y en un vocabulario pasivo. Es decir, un niño puede comprender 500 palabras, pero puede usar, ¿cierto?, 200 de ellas. Lo mismo les pasa a ustedes. Si yo les digo, por ejemplo, a ustedes la palabra, patrimonio, todas ustedes saben lo que es patrimonio. Lo pueden definir incluso.
Y probablemente, como son docentes en formación, la palabra patrimonio ha aparecido en más de una ocasión en actividades que han tenido que hacer, en cómo le enseñamos patrimonio a los niños, etc. Eso está en su vocabulario, yo diría, activo. Es posible que usted la use habitualmente. Pero si le digo una palabra como, a ver, estoy pensando en una palabra que ustedes la conozcan y probablemente la usen poco. Si yo digo frenético, ¿ya? Sí saben lo que es frenético, pero probablemente nunca la usan. Entonces usted dice, no, venía como loca subiendo porque venía atrasada. Es más probable que usen el loca, ¿ya?, a que usen el frenética, que tiene que ver también con una condición mental, ¿ya? Pero la conocen, y si yo les digo, ¿cierto?, vamos a hacer una búsqueda frenética de materiales, ninguna de ustedes me diría, profesora, ¿qué significa que vamos a hacer una búsqueda frenética? Eso está en su vocabulario pasivo, está allí, y allí hay una infinita cantidad de palabras que ustedes conocen, pero que no las usan habitualmente. Lo mismo le pasa a los niños. Y estaba finalmente la dimensión uso, que tiene que ver, ¿cierto?, con este nivel pragmático, que tiene que ver con el uso del lenguaje con la intención de actuar e influir sobre los demás. Contempla aspectos relacionados con las habilidades conversacionales, el respeto de los turnos. Fíjense ustedes que en el último experimento, la niña anticipaba, decía el video. Entonces, este terminó de hablar y miraba para acá, esperando que el investigador, a su vez, interactuara, y luego miraba para acá, anticipaba los turnos. Y esto se refuerza mucho en las aulas cuando dice, vamos a levantar la mano cuando queramos participar, no podemos, ¿cierto?, hablar cuando alguien ya tiene la palabra, etc. El manejo de variables extralingüísticas como la kinésica, la importancia del contacto ocular, de los movimientos, de los gestos faciales, de la proxémica. ¿Han oído la palabra proxémica? Ya, hay gente que lo tiene en su vocabulario, ¿cierto? Puede ser pasivo. La proxémica, que es la ciencia que estudia las distancias entre las personas. Yo no lo puedo hacer ahora porque estamos, ¿cierto?, en pandemia, pero si yo fuera y me pusiera súper pegada a una de ustedes, ¿cómo se sentiría esa persona? Incómoda. Si ustedes se suben al ascensor, a un ascensor, ¿dónde fijan su mirada? En la puerta. ¿Y si va muy lleno? ¿Y qué pasa si se sube alguien y la mira fijamente en el ascensor los 10 pisos? Eso es proxémica, po. Tiene que ver con el estudio de las distancias que se establecen entre mí y los demás. Entonces, yo estoy sentada acá, típico que pasa con los niños pequeños, se te ponen encima. No se me ponga encima, póngase más atrás, se te ponen encima. Y efectivamente, ¿cierto?, muchas veces hay que trabajar con los niños este tema de las distancias. Todos los que nos subimos a un ascensor, ¿cierto?, desenfocamos la mirada. Miramos para arriba, miramos el tablero, miramos para abajo. Nunca miramos así a la persona que va a nuestro lado. El que mira así es el que tiene algún tipo de problemática a nivel pragmático. Entonces, aquí, por ejemplo, una historia, un caso de la vida real. Niño de 14 años con un nivel de autismo Asperger que por primera vez siente atracción por una compañerita en una sala de clases en un colegio y la miraba todo el rato así. La miraba todo el rato. La niña, súper incómoda, estamos hablando de niños de 13 años, la niña súper incómoda, pone en alerta a su profesor de que el compañero la miraba y la miraba y la miraba y la miraba. Se genera una situación súper desagradable con este niño porque prácticamente lo tildan de acosador, de ser un acosador sin que él tuviera para nada una intención como esa.
lo tildan de acosador, eran 2 quintos básicos en ese minuto, lo cambian de curso, lo ponen en el otro quinto, al acosador lo mueven al otro quinto, después de que todos los padres se enteran de que hay un acosador, y lo que había era un niño que tenía un problema a nivel pragmático, que lo trabajó posteriormente con un terapeuta ocupacional. Y el terapeuta ocupacional le dijo, cuando tú conversas tienes que mirar a la gente, pero cuando tú estás en una situación, ¿cierto? Como en la sala de clases, si tú fijas la mirada en alguien, lo que estás haciendo es incomodar. Entiende que el otro se incomoda. Y había un problema a nivel pragmático, ¿ya? Y que generó así un escándalo en un colegio particular, niño cambiado curso, con el daño que significó haberlo marginado de el curso con el que venía desde prekinder, etc. ¿Ya? Entonces, tiene que ver con esto, el manejo de las distancias, la burbuja, ¿cierto? Nuestro metro cuadrado, como le llamamos habitualmente, a quienes dejamos pasar ese metro cuadrado, porque a veces queremos que la gente pase ese metro cuadrado, ¿sí o no? ¿Ya? El manejo de las variables paralingüísticas, tono, fluidez, velocidad del habla, ¿ya? Yo les daba el ejemplo la semana pasada, que no es lo mismo decir vamos a conversar después de la clase que decir vamos a conversar después de la clase, ¿ya? Y bueno, aquí yo les había dejado un audio, está lleno de cosas interactivas este material, ¿ya? Y hay unos videos allí que son interesantes de ver. Bien, y para ir cerrando la clase de hoy día, entonces, este es el trabajo de taller que vamos a hacer el lunes. Recuerden que el lunes tienen un trabajo de taller, puede ser con los mismos grupos con los que trabajaron la vez anterior. Chicas, les comento aquí también a quienes están conectadas, que el taller ya está subido, miren. Acá yo les pongo un ejemplo, pero si yo me vuelvo al aula, el taller ya está subido acá. Acá dice taller 2, estimulación de precursores del lenguaje. Cuando ustedes lo abren, van a encontrar la pauta y van a encontrar el taller. Y el taller está ultra modelado. Se los voy a mostrar. Se llama acá taller de estimulación de los precursores del lenguaje en la etapa prelingüística y lingüística. Instrucciones. Revisa el material que está en el aula, este que estábamos viendo. Lea atentamente los ejemplos que se dejan más abajo y que muestran 2 actividades de estimulación del desarrollo del lenguaje, uno en la etapa prelingüística y otro en la etapa lingüística. Diseña una actividad similar para cada etapa siguiendo el formato de los ejemplos. Nombre de la actividad, objetivo, materiales, destinatario, rol de la educadora o educador de párvulos, descripción de la actividad y tipo de interacción comunicativa y efecto de la actividad en el plano del desarrollo lingüístico. Y después, una vez que la termine, la tienen que subir. Entonces, vamos a mirar un ejemplo. Quiero mostrarla de la página. La voy a agrandar lo más que pueda para que la vean. Aquí hay un ejemplo, dice, jugamos con nuestros cuerpos. ¿A quién está dirigida? A padres, madres o cuidadores, guiada por una educadora de párvulos. Edad de 0 a 8 meses, por lo tanto, este es en la etapa prelingüística. ¿Cuál es el objetivo? Estimular el desarrollo de los precursores del uso del lenguaje de los bebés. Materiales, colchonetas. Destinatarios, ya lo dijimos, padres, madres, cuidadores, asistentes al jardín Pilgrim, que es un jardín X. Rol de la educadora, la profesional debe estar atenta a estas características, debe reforzar verbalmente la teoría y a la vez colaborar con el proceso de lectura de señales de los padres. Es decir, debe estar súper atenta para decirle a los padres por qué esta actividad es importante. ¿Qué hacemos en esta actividad? Los padres van a formar un círculo junto a sus bebés, estando estos últimos en posición de cúbito supino. ¿Saben lo que es posición de cúbito supino? ¿Qué es lo que es? Tú dijiste que sí, ¿qué es lo que es? ¿Alguien sabe lo que es de cúbito supino? Están de ladito, po, así. ¿Ya? Están acostaditos de lado. ¿Ya? De cúbito, así,
supino es que están como dobladitos, ¿ya? Están como dobladitos. Cada uno tendrá sus propios recursos visuales y de interacción donde cada familia deberá mirarse o buscar el contacto, tocar al bebé, vocalizar o hablarle, describir sus acciones, intentando mentalizarlo o imaginarse en voz alta lo que el bebé quiere, siente o intenta hacer. Realizar una habla paralela de sus acciones. Una habla paralela es como volver a repetir muchas veces lo que le estamos diciendo. Me perdí. A ver, una habla paralela de sus acciones, mentalizando o imaginando las intenciones, deseos o preferencias del bebé. Estar atento a todas las señales comunicativas que entregue el niño, arrullo, sonrisa, contacto ocular, bostezo, vocalizaciones, intentar interpretar y responder las señales del bebé. Se debe establecer contacto visual con el niño en decúbito supino, buscando su mirada, hablarle, sonreírle, acariciarle. Ya. Entonces, en el fondo, ¿cierto? Lo que busca esta actividad, aquí hay una fotito, es que los papás se acuesten al costado del bebé y le hablen, y le vayan mostrando objetos, por ejemplo. Ya. Le hago sonar una sonaja, veo la respuesta del bebé y le digo, ¿te gustó cómo suena? ¿Quieres que suene de nuevo? Y hago sonar la sonaja. Voy a bajar acá. Entonces, la respuesta debe estimular todos los canales de percepción del bebé. Uso del lenguaje verbal, tocar al bebé, fijar y buscar su mirada, sonreír, usar la gestualidad. La prosodia del habla debe ser muy marcada. ¿Ya? ¿Te gustó? Utilizar el habla paralela y la autoconversación. Estás cruzando tus manos. Mira, lo estoy tocando. ¿Qué quiere mi bebé? Ah, quiere que le dé un besito. El bebé no responde evidentemente, ¿cierto? Por eso se llama autoconversación. La madre, el padre o el cuidador conversa como si el niño estuviera respondiéndole. Es como cuando la mamá estaba vistiendo a la niña, ¿se acuerdan? Y le decía, pasa tu mano por aquí, ¿viste? Sí, te ves bonita, ¿cierto? Responder los gorjeos, sonidos y vocalizaciones, copiándolos y exagerándolos con diferentes entonaciones y melodías. Otorgar el espacio al bebé para responder según sus propias capacidades a la estimulación y así diagramar los turnos de conversación. Acercar el rostro a la cara del bebé manteniendo una distancia respetuosa, 20 centímetros, procurar un contacto ocular real y completar la maniobra con desplazamientos del rostro del adulto en el plano horizontal para estimular las habilidades de seguimiento. Y aquí el efecto es la estimulación del lenguaje, protoconversaciones y sonrisa social, ¿ya? Y ahí hay uno que se hace en la sala 1. Les voy a subir además ejemplos de talleres de alumnos del año pasado. Tengo un par ahí que están súper buenos para que ustedes saquen el molde y preparen una actividad de este tipo. De todas maneras, el lunes yo voy a conectar a la clase inicial para que ustedes hayan revisado esto y traigan preguntas y después se van a trabajar, ¿ya? Y terminaríamos. Y terminamos entonces la clase de hoy habiendo revisado todo el material que está en el aula y ya nos veríamos el lunes para este trabajo de taller. Bien, chicas, allí todo bien, estamos a punto de que... ¿Saben lo que es esto? Esto la semana pasada lo descubrí, voy a parar la grabación.